Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Pérez Hernández. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la materia de control estadístico de calidad. En este caso, hablaremos de la unidad 4, de los planes de muestreo de aceptación, del profesor Juan Morales. Planes de muestreo de aceptación. Los temas que miraremos en esta ocasión son de conceptos básicos de muestreo de aceptación, uso de tablas de muestreo Military Standard 414, 105D y Dodge Roaming. Plan de muestreo de aceptación por atributos, plan de muestreo de aceptación por variables. Existen varios conceptos básicos de muestreo de aceptación. Aquí les puedo mostrar unos. Dice que se define una muestra como una porción que se toma para evidenciar la calidad de conjunto. Una de las definiciones o los conceptos de muestreo de aceptación es la inspección por muestras en que se toma la decisión de aceptar o no un producto o servicio. También la metodología que trata de procedimientos por los que las decisiones de aceptar o no se basan sobre los resultados de la inspección de muestras. Otro concepto es un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Primero que nada, tenemos que saber que la inspección para tener aceptación se realiza en muchas de las etapas de la producción, a la hora de recibir los materiales o piezas o materia prima, durante la manufactura, al terminarlo y ya que el producto es comprado por el consumidor. Esta inspección para aceptación es en gran parte sobre la base de muestreo. Claro que con ningún procedimiento de muestreo se puede eliminar el producto no conforme. Se supone que la mejor forma de tener un producto que cumpla con las especificaciones requeridas es hacerlo bien a la primera vez. El procedimiento general de muestreo de aceptación aparece en la siguiente figura. Aquí podemos ver en la figura el lote recibido para su inspección, selección de la muestra. Luego de ahí nos vamos a elementos inspeccionados y analizados, resultados comparados con criterios de aceptación. Si los criterios son satisfechos, se acepta el lote y enviar a la producción o al cliente. Si los criterios no se satisfacen, pues se rechaza el lote y se decide la manera de disponer del lote, qué hacer con él. La determinación de aceptar o rechazar el lote a menudo se conoce como sentencia de lote. El muestreo de aceptación no es apropiado para estimar la calidad de los lotes. Esto es, las técnicas de muestreo, la aceptación, no deberían de ser utilizadas para intentar determinar el porcentaje de elementos buenos o el valor promedio de una característica de calidad. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es acachable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima mínimo coste esperado es si P es menor que K1 sobre K2, aceptar. Si P es menor que 1 y K2, se acepta la inspección. Si P es mayor que K2 sobre K2, se realiza una inspección al 100%, donde P, peor fracción defectuosa esperada del lote, K1 es el coste de inspección de una pieza y K2 es el coste de aceptar una pieza defectuosa. Algunos conceptos que son de importancia para entender lo que es este tema, pues vamos a ver, por ejemplo, qué significa inspección. Pues inspección es el proceso de medición, examen, comprobación y
y otra forma de comprobación de la unidad del producto con las especificaciones. La unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo, o bien para contarle el número de defectos. Podría consistir en un solo artículo, en un par, en un conjunto, en una longitud, en un área, una operación, un volumen, un componente para un producto final, el mismo producto final. La unidad de producto puede o no ser la misma de la compra. Pues aquí vamos a ver lo que es una muestra y el muestreo, ¿no? La muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. El muestreo representativo, siempre que sea posible el número de unidades en la muestra se debe seleccionar en proporción con el tamaño de los lotes o proporciones de una producción unitaria que puedan ser identificadas con algún criterio racional. Las unidades de cada una de las partes del lote o proporciones de la producción se deben de tomar al azar. Pues aquí vemos, ¿no? Toda la población y la muestra, y el muestreo pues es la toma de ese pedazo de la población, el muestreo, ¿no? O el tamaño. El tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se hayan reunido todas las unidades que forman un lote o la producción unitaria que puede tomar durante la formación de un lote. Un plan de muestreo. Un plan de muestreo indica el número de unidades del producto de cada lote o producción que debe ser inspeccionado, el tamaño de la muestra o serie de tamaños de muestra y el criterio para la determinación de la aceptabilidad del lote o producción, los números de aceptación y del rechazo. El nivel de inspección. El nivel de inspección determina la relación que debe existir entre el tamaño del lote o producción y el tamaño de la muestra. Interrupción de una inspección. En el caso de que 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección severa se encuentren una gran cantidad considerable de defectos que hagan que se rechacen los lotes, se deberá interrumpir la inspección y quedará pendiente para tomar acción en la mejora de calidad del material presentado. Aquí vamos a ver en este caso la simbología y los términos utilizados en los planes de muestreo para aceptación. En los sistemas de muestreo para aceptación se emplea mucho efectivo y defecto. Esas palabras se emplearán para explicar los sistemas. Un artículo defectivo es el que no cumple con las especificaciones en algún aspecto. Un defecto es falta de conformidad con alguna especificación. Aquí empezamos con la primera. Entonces, N mayúscula es igual al número de piezas en un lote determinado. N minúscula es el número de piezas en las muestras. D mayúscula es el número de piezas defectivas, piezas que no cumplen con las especificaciones de un lote dado de un tamaño N. R es el número de piezas defectivas en una muestra de tamaño N. C es el número para aceptación, el número máximo permisible de piezas defectivas en una muestra tamaño N. P es la fracción defectiva. En un lote dado presentado para inspección es D sobre N. En una muestra dada es R sobre N. La siguiente es fracción defectiva promedio real del proceso de un producto presentado para inspección. PA igual a LP. L por P es probabilidad de aceptación. B es B mayúscula, este signo, no sé cuál es exactamente. Es el riesgo del consumidor, probabilidad de aceptar un producto con alguna calidad indeseable expresada. Es el valor de PA en la cantidad especificada. A es el riesgo del productor, la probabilidad de rechazar un producto con alguna calidad deseable expresada. A igual a 1 menos PA con esa calidad expresada. P0.95, P0.50 y P0.10, etc. es fracción defectiva que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95, 0.50 y 0.10, y etcétera, etcétera, etcétera. Los planes de muestreo se pueden clasificar en diversas formas. De acuerdo con la naturaleza de la población base, puede ser lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes,
fabricación continua, por ejemplo, una industria química, plantas embotelladoras, etc. Y de acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, puede ser por atributos, que viene siendo la característica que es tipo cualitativo, de pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede ser penalizada por varios defectos. Y por variables, la característica de este tipo es cuantitativo, por ejemplo, la longitud, el peso, el volumen, todo eso, ¿no? Y aquí podemos ver en esta tablita, en nuestra pequeña imagen, los tipos de planes de muestreo. Planes por variables, planes por atributos, plan de muestreo simple, plan de muestreo doble, plan de muestreo múltiple. Estas las vamos a explicar una a una más adelante, ¿no? Por ejemplo, si el número de piezas defectuosas es menor o igual que un cierto número predefinido, entonces el lote es aceptado, y en caso de que sea mayor, el lote es rechazado. Y en este, a su vez, se divide en sencillo o simple, que era lo que mirábamos atrás, acá en esta tablita, que son los planes de muestreo simple. Y este dice que consiste en un tamaño de muestra n y un número de aceptación c, ambos fijados de antemano. El número de unidades que se deben inspeccionar deberá ser igual al tamaño de la muestra, dado por el plan. Si el número de defectivos encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, se debe considerar como aceptable el lote o producción unitaria. Si el número de defectos es igual o mayor que el número de rechazo, el lote o producción se debe rechazar. Y aquí vemos en la imagen, el diagramita eso que acabo de explicar, pues lo vemos más sencillo, ¿no? Especificar NC, pues aquí, ¿no? Se especifica N y C. Se inspecciona N artículos. Observar X artículos defectuosos. Si X es menor o igual a C, se acepta el lote. Si no es menor o igual a C, se rechaza el lote. Y como vemos, ¿no? Continuamos. La doble. La idea de este muestreo es tomar una primera muestra de tamaño pequeño para detectar los lotes muy buenos o los muy malos. Y si en la primera muestra no se puede decidir si aceptar o rechazar porque la cantidad de unidades defectuosas ni es muy pequeña ni es muy grande, entonces se toma la segunda muestra para decidir si aceptar o rechazar tomando en cuenta las unidades defectuosas encontradas en las dos muestras. Los criterios a ver aquí en esta es, el primero, el número de unidades de la muestra que se inspecciona debe ser igual al primer tamaño de la muestra dado por el plan. Cuando el número de defectivos que se encuentra en la primera muestra sea o menor que el primer número de la aceptación, se considerará aceptable el lote o la producción unitaria. Si el número de defectivos en la primera muestra es igual o mayor que el primer número de rechazo, se debe rechazar el lote o la producción. Si el número de defectivos en la primera muestra queda entre los primeros números de aceptación y de rechazo, se toma una segunda muestra del tamaño dado por el plan y se inspecciona el número de la primera y segunda muestra, se suman. Si la suma es igual o menor que el segundo número de aceptación, se acepta el lote o producción. Si la suma de defectivos es mayor o igual que el segundo número de rechazo, el lote de producción se rechaza. Y aquí vemos en el diagramita ¿no? La inspección de la primera pieza, N piezas. Si el número de defectos encontrados en la primera muestra excede C, pero no excede C2, la inspección de la segunda muestra de N2 piezas. Se inspecciona, ¿no? Si el número de defectos encontrados en la primera y segunda muestra no excede C2, se acepta el lote. Acá, por ejemplo, si el número de defectos encontrados en la primera muestra no excede C1, se acepta el lote. Y por ejemplo,
Si el número de defectos encontrados en la primera y segunda muestras combinadas excede ese 2, no se acepta el lote. O si el número de defectos encontrados en la primera muestra excede ese 2, no se acepta el lote, ¿no? Al último se unen, ¿no? Todo tiene que llegar a aceptar o no aceptar el lote, ¿no? El múltiple. En una inspección de muestreo múltiple, el procedimiento debe ser similar al descrito en el muestreo doble, a una excepción de que el número requerido de muestras sucesivas para llegar a una decisión debe ser mayor de 2. Es muy similar al muestreo doble, ¿no? Es muy similar, ¿no? Más que aquí pues es de más de 2, ¿no? El muestreo. Aquí podemos ver en la imagen, en el muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los muestreos de aceptación? Pues las ventajas son que son menos costosos, el menor manejo del producto, se reducen daños, pueden aplicarse cuando las pruebas son destructivas y menos personal implicado en la inspección. Las desventajas es de que se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Aquí vamos a ver los niveles de inspección. Como nos comentaba, pues en el muestreo pues se toman muestras y esas muestras pues deben llevar una inspección, ¿no? Entonces aquí nos vamos a fijar cómo es que se lleva a cabo esa inspección. El nivel de inspección define la relación del tamaño de un lote y el tamaño de una muestra al tamaño del lote grande. Tamaño de muestra mayor, no en proporción directa. Existen 3 niveles generales, el 1, el 2 y el 3. El nivel 1 se usa cuando se requiere menos desecho y el nivel 3 cuando se puede desechar una mayor cantidad. El nivel 2 será utilizado a menos que se indique otro nivel. 4 niveles especiales, S1, S2, S3 y S4. El objetivo de los niveles especiales es que el tamaño de la muestra sea pequeño cuando es realmente necesario. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es el nivel de calidad aceptable, la NCA o AQL, Acceptance Quality Level. El NCA se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad especificada, que para propósitos de inspección por muestreo se puede considerar como satisfactorio o aceptable como un promedio para el proceso. El NCA, el nivel de calidad aceptable, también se le conoce como nivel de calidad del productor y se expresa en porcentajes de unidades que no cumplen con la calidad especificada. Al ser el NSA el nivel de calidad que se considera satisfactorio, entonces la probabilidad de aceptar un lote que tenga esa calidad debe ser alta, 0.95. Recordamos que era la más alta. Ve la figura 9, aquí vemos la figurita. Se lo designa con un A, donde A es por lo general el número pequeño, 0.05, 0.10, y nótese que la probabilidad de aceptar los lotes de calidad aceptable no es igual a 1, y por tanto hay un riesgo de no aceptar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a se le conoce como riesgo del productor. Aquí podemos ver, ¿no? Que llega a bajar mucho, entonces corremos un riesgo de no aceptar el lote. El nivel de calidad que se considera como no satisfactorio y que los lotes que tengan este tipo de calidad deben ser rechazados casi siempre. El NCL en algunos planes específicos, por ejemplo los planes de muestreo de Dodge Rooming, se conoce como porcentaje de efectivo tolerado de lote, PDTL o LTPD, Lot Tolerance Percent Defective. Al ser NCL un nivel de calidad no satisfactorio, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, generalmente de 0.05 o 0.10. Es usual que esta probabilidad se designe con la letra B. Esta es la figura. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactorio no es 0 y por tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad de igual a B, se le conoce como riesgo del consumidor. Aquí
seguimos con los procedimientos de adaptación por normas MIL-STD, que MIL-STD significa Military Standard, porque empezaron los militares. Ellos fueron casi los que lo diseñaron, ¿no? Entonces dice Military Standard 105E. Es un sistema de planes de muestreo para la aceptación de atributos que fue inicialmente desarrollado como un conjunto de tablas de inspección para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se han sucedido diferentes modificaciones, 105B, 105C, 105D, hasta 1989, cuya versión actual es la 105E. Este sistema ha sido adoptado por la International Organization for Standardization bajo la denominación de ISO 2859, así como por la mayoría de las normas importantes, ANSI, BS, GIS, UNE, etc., con pequeñas variaciones. El MIL-STD 105 cubre 3 tipos de muestreo: simple, doble y múltiple. Para cada tipo de muestreo exigen planes específicos dependiendo del nivel de calidad que el comprador espera del vendedor, es decir, basados en el NSA. En este caso, el NSA era el nivel de calidad aceptable, ¿no? Los planes de muestreo Dodge Roaming. Un procedimiento para muestreo por atributos que incluye considerar los efectos de la inspección detallada del producto rechazado debe ser escogido por la persona encargada del procedimiento de muestreo, y para esto debe tomar en cuenta dos cosas: el Sampling Inspection Tables por Dodge y Roaming, y Sampling Inspection por SRG de Columbia University. Las tablas de Dodge y Roaming fueron utilizadas primeramente para uso interno de Bell Telephone System, para reducir al mínimo la cantidad total de inspección, tomando en cuenta que la inspección para muestreo y la inspección para la selección de los lotes rechazados. Dodge Roaming contiene 4 grupos de tablas. 1. Tablas de tolerancia de lotes para planes de muestreo sencillo. 2. Las tablas de tolerancia de los lotes para planes de muestreo doble. Y 3. Las tablas de AOQL para muestreo sencillo. 4. Las tablas AOQL para muestreo doble. Los planes de muestreo Dodge Roaming. En el grupo 1, que era lo de la tabla 1, ¿no? Todos los planes de muestreo en esta tabla tienen el mismo porcentaje de efectivo tolerable en el lote, pero los planes tienen diferentes valores AOQL, los cuales se presentan en la tabla por cada uno. La tabla tiene 6 columnas, cada una para un valor diferente de porcentaje promedio de efectivos en el proceso. La finalidad de esas 3 columnas diferentes es indicar el plan que incluya la inspección total mínima al considerar tanto la inspección de las muestras y la inspección del 100% de los lotes rechazados. En el grupo 2 o la tabla 2 sería básicamente como el grupo 1, pero para diferenciar es necesario hacer la comparación en cualquier plan de muestreo sencillo con uno doble del mismo lote y el promedio del proceso que produzca la misma protección de calidad para el lote. La primera muestra del doble es más pequeña que la muestra única en un sencillo. Dodge Roaming muestra en su obra un diagrama el cual compara la inspección con muestreo sencillo y doble para diversos tamaños de lotes y relaciones entre promedio del proceso y fracción de defectivos tolerables en el lote. Una característica de todos los planes de muestreo doble es que C2 es siempre de 1 o más, la cual significa que no rechaza ningún lote. Se rechazará si tiene una sola pieza efectiva. Los planes, el grupo 3 o la tabla 3, al contrario que todos los planes para el muestreo sencillo tuvieron el mismo LTPD, todos los planes tienen el mismo AOQL. Además, se presenta el porcentaje de efectivos tolerables en el lote para cada plan. Cuando mayor son el tamaño de las muestras y el número de aceptación para un AOQL determinado, menor será el PTD. Ahora, hay algunas columnas para los promedios de los diversos procesos. El plan que hay en cada columna es que da la inspección mínima total para el promedio del proceso, que se cita a la cabeza de la columna. Por tanto, todos los planes en cualquier línea de la tabla son iguales en protección de calidad y solo difieren en la cantidad total de inspección requerida. Si no hay base para estimar el promedio del proceso, el plan de muestreo se debe escoger en una columna de la derecha de la tabla.
En el grupo 4, en la tabla 4, las tablas que incluyen conceptos y muestreo sencillo y doble han estado disponibles en el sistema BED. Para aplicarlos a todos los tipos de inspección, se necesita que Dodge Roaming confirme que las tablas A o QL para el muestreo doble son las más útiles para todas. Y aquí entramos a lo que es el plan de muestreo de aceptación por atributos, lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Que dije que iba a explicar también. El muestreo por atributos se puede aplicar a los lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para los lotes grandes se pueden aproximar por la binomial. El segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso de que el muestreo sea por número de efectivos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o de una serie de lotes. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. Esta curva que está aquí, ¿podemos ver? Esta es la curva de operación. En el eje de las abscisas o X se representa la fracción defectuosa, P del lote a inspeccionar. Aquí. Este de aquí. Este es el eje de la X o X, 0X, ¿no? Que es la que está horizontal. Y en el eje de las ordenadas o Y, que está vertical, se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P0 es igual a 1 y P1 es igual a 0. Entonces, como podemos ver aquí, las verticales pues son las OY o las probabilidades de aceptación, ¿no? Y en el eje X vamos a ver las unidades defectuosas. Un ejemplo de de plan de aceptación por atributos es, por ejemplo, si usted recibe un envío de 10.000 microchips, usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita examinar, tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos en la muestra, número de aceptación. En este caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable AQL es de 1.5% y el nivel de calidad rechazable RQL es de 5%. Y que la alfa es 0.05 y beta es 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted debe inspeccionar 209 chips. Si 6 o menos de los 200 microchips inspeccionados están defectuosos, se aceptará todo el envío. Si 7 o más están defectuosos, se rechazará todo el envío. A ver, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a realizarlo en Minitab. Vamos a abrir Minitab. Ok, entonces ya nos abrió lo que es Minitab, ¿no? Entonces nos vamos a estadísticas gráficas, herramientas de la calidad, muestreo de aceptación por atributos. Y aquí le vamos a dar en crear un plan de muestreo. Acá tenemos nuestros datos del ejemplo, ¿no? Nos dice que es un muestreo de aceptación por atributos. Y queremos ver si pasa o no pasa. Entonces, unidades para niveles de calidad, pues un porcentaje, porque aquí nos está dando un porcentaje de la calidad aceptable. Entonces, AQL es el 1.5. Aquí ya tenemos 1.5, ya lo ingresé previamente. Y el nivel de calidad rechazable de RQL es de 5.0. Alfa es 0.05 y beta es 0.1. El tamaño del lote pues, nos dice que son 10.000 microchips. Le damos en aceptar y aquí nos va a hacer nuestras gráficas. Aquí vamos a ver nuestras curvas.
Entonces, como podemos ver, aquí nos dice que el tamaño de la muestra es 209. El ejercicio nos dice que el muestreo indica que usted debe inspeccionar 209, entonces debemos inspeccionar 209 y el número de aceptación es 6. Entonces dice que si 6 o menos de 206 chips, microchips inspeccionados están defectuosos, se aceptará todo el envío. Si 7 o más están defectuosos, pues se rechazará el envío. Esa es una forma de verificar. Aquí podemos ver en Minitab, está la curva, nos está dando el elementos defectuosos en el lote. Aquí nos da, si le damos clic aquí nos dice todo, ¿no? El porcentaje, ¿no? De elementos defectuosos. Y acá, en la curva de inspección total promedio, también nos da la tablita donde nos dice el porcentaje de defectuosos y la inspección total de promedio de 10.000. Entonces, aquí abajo pues nos da el tamaño de la muestra que debemos de tomar y el número de aceptación. Si es menor a 6, se acepta. Si es mayor a 7, no se acepta. Aquí nos dice el resumen. Todo lo que hicimos. Tamaño de la fuerza, de la muestra. Entonces, continuamos. El plan de muestreo de aceptación por variables. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifica el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a las características de calidad que interesan. Esos planes se basan generalmente en la media y la desviación estándar. Muéstrales que las características de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Aquí vamos a un ejemplo de plan de muestreo de aceptación por variables. Usted recibe envíos de 2.500 segmentos de tubos plásticos cada semana y necesita verificar que las medidas del espesor de estas paredes cumplan las especificaciones. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por variable le permite determinar cuántos tubos tiene que medir, tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero de distancia crítica. En este caso, el límite de especificación inferior para el espesor de la pared es de 0.09. Usted y el proveedor acuerdan que el nivel de calidad aceptable AQL es de 100 defectuosos por millón y el nivel de calidad rechazable RQL es de 300 defectuosos por millón. Y usted supone que alfa es 0.5 y beta 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted tiene que medir 760 tubos y que la distancia crítica es de 3.55748. Luego que usted mide la muestra de 760 tubos y utiliza la herramienta de aceptar y rechazar en Minitab para indicar si un envío debe ser aceptado o rechazado. Entonces, pues vamos a hacerlo en Minitab, ¿no? Bueno, como le continuamos, pues aquí pongo unas breves formas unas imágenes de cómo entraría a ser la gráfica de el muestreo de aceptación por atributos, ¿no? Entonces, dice ingresar a Minitab, a estadísticas, a herramientas de calidad y el muestreo de aceptación por atributos. Le damos un clic aquí y nos va a aparecer este recuadrito. Una vez que ingresemos, tengamos el recuadrito, pues le vamos a dar clic en la primera parte donde dice crear un plan de muestreo. Vamos a seleccionar el tipo de emisión de pasa o no pasa. Y nos vamos a ir a donde dice unidades de niveles de calidad, pues en porcentaje, dependiendo del problema que nos estén planteando. En este caso vimos en el anterior que nos daban
los valores, ¿no? Del nivel de calidad aceptable, el nivel de calidad rechazable. Entonces, así es como vamos a ingresar los datos aquí. El riesgo del productor alfa, el riesgo del consumidor beta. Esos nos los van a dar siempre. Y el tamaño del lote. Entonces, eh, el tamaño del lote siempre nos van a dar esto. Todos estos datos siempre nos van a dar los ejercicios, ¿no? Entonces, así es como estos son los pasos que se debe llevar. Y esta es la gráfica final, como lo mostré en el ejercicio. La curva de la característica de operación, la curva de la calidad saliente del promedio y la curva de inspección total. Aquí nos darían, por ejemplo, en este ejercicio, ingresé datos al azar y me dice que el tamaño de la muestra es de 131 y el número de aceptaciones 5. Entonces, aquí están mis referencias bibliográficas y sería todo.